2, 3 semanas atrás, hemos venido empezando a desarrollar una serie de enseñanzas que hemos titulado La verdad que todo hijo de Dios debe conocer. Y básicamente hablábamos de un sueño de generaciones libres, y en ese proceso, convencidos de que Dios tiene algo especial, veíamos que la clave está en que nuestros hijos sean afirmados en la palabra, las generaciones sean afirmadas en la palabra. Entonces decíamos, ¿cuáles son las cosas fundamentales que ellos deben conocer? Que no se pueden dar el lujo de no saber, pero sobre todo conocer. Y hemos venido en ese proceso de identificar, y hasta ahora llevamos una dimensión de esa verdad gloriosa, y es el conocimiento acerca del Padre, de Dios el Padre, y lo llamamos así: Dios es preeminente. Hablamos de la preeminencia de Dios, ¿cierto? Dios es preeminente. La idea es que nuestros hijos crezcan entendiendo que Dios es ¿qué? Preeminente. Y básicamente enfatizamos la preeminencia de Dios desde dos aristas, como dos dimensiones. Dios es preeminente porque es soberano y porque cumple su voluntad. ¿Sí? Dios es preeminente porque es soberano y porque cumple su voluntad. Y, bueno, perdone que pare aquí un momentico, pero porque no quiero que quede la sensación de que todo el curso de esta enseñanza únicamente es cómo pasamos una enseñanza a las nuevas generaciones. Recuerde, esta verdad yo no la puedo enseñar a las nuevas generaciones. Yo necesito es impartirla. O sea, primero tiene que ser vida en mí para que pueda ser impartida a las nuevas generaciones. Entonces, el desafío de esta serie de enseñanzas es que estas verdades primero se vuelvan vida en mí, porque cuando son vida en mí, entonces yo puedo sembrarlas en mis generaciones. Entonces resumimos esto de la preeminencia de Dios diciendo: Dios es preeminente porque es soberano y cumple su voluntad. Nada está sobre él y nada ocurre fuera de su perfecta voluntad. Y yo me sorprendía de ver cómo en una frase resumimos lo que duramos 15 días hablando, ¿cierto? Ahí usted ya puede hacer una fichita. Yo necesito abrazar esta verdad y sembrarla en las nuevas generaciones. ¿Qué verdad? Que Dios es preeminente. O sea, no hay nada por encima de Dios. Y Él cumple su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad. ¿Sí? Que ellos crezcan entendiendo esto. No hay nada ni nadie por encima de Dios. Pero esta fue nuestra primera verdad, que tenía que ver con el Padre, Dios el Padre. Hoy quiero que exploremos una segunda verdad con relación al Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero volvemos al mismo punto anterior. O sea, ¿qué necesitamos enseñarle a nuestros hijos sobre el Hijo, sobre Jesucristo? Y pues toda la Biblia habla del Hijo, toda la Biblia da testimonio del Hijo. Entonces, pero recuerde, estamos escogiendo eso que es clave, eso que dijimos al principio. Esto lo deben conocer sí o sí, ¿cierto? Entonces, piensa por un momento, ¿qué le enseñaríamos a un chico acerca de Cristo? De Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le enseñaríamos? ¿Cómo? Que es nuestro Salvador eterno, ¿sí? ¿Qué más? A ver, piense un momentico. Yo me imagino que a la gran mayoría de los que estamos aquí nos enseñaron algo acerca de Jesús. ¿Qué fue importante que te enseñaron acerca de Jesús? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo? Que es un gran maestro, sin duda. Que dio ejemplo a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Que hizo la voluntad de Dios. Bueno, una cantidad de cosas más, ¿no? Pero, escuche, yo hice el ejercicio porque de pronto, a diferencia de algunos de ustedes, o al igual que algunos de ustedes, yo nací literalmente en una iglesia toda mi vida, he estado expuesto a enseñanzas. Entonces yo me puse a pensar,
¿qué me enseñaron a mí acerca de Jesucristo? ¿Qué aprendí durante todos esos años? Y uno asocia a las lecciones, sus milagros, cómo nació, cómo murió, que fue entregado en la cruz y todo este tipo de cosas. Pero después de que estaba haciendo ese recuento, una preocupación me asaltó. En un momento de mi vida, por ahí, por la adolescencia y todo ese tipo de cosas, todo eso que había aprendido de Cristo Jesús, me quedó faltando. O sea, no fue suficiente para mantenerme aferrado a su propósito. Y en un momento determinado terminé desviándome, yéndome lejos y todo lo demás. Y bueno, afortunadamente eso que sí recibí estaba ahí y de alguna manera me enlazó nuevamente y todo lo demás. Pero me di cuenta que, entonces el reto fue, ¿qué faltó? Que yo tengo claro toda la cantidad de cosas que me enseñaron acerca de Jesús. Más de lo que usted se imagina. Yo vuelvo y digo, yo estoy en clases de escuela dominical. Yo creo que antes de que existiera la escuela dominical, yo estoy desde cuando los corderitos eran abejitas y eran los ositos y eran no sé qué, todos los nombres que han tenido las clases Entonces, aprendí muchas cosas acerca de Jesús, pero me puse a pensar, ¿qué me faltó? Y aquí viene, recuerda, cuando hablamos del Padre, yo les dije, vamos a abordar la verdad del Padre diciendo, Dios es preeminente. Ahora que vamos a hablar del Hijo, lo vamos a abordar de la siguiente manera. Y es una frase que yo espero que usted la pueda asimilar después. Escuche esto. El objeto final, la meta de todo, es Cristo. A mí, así no me lo enseñaron. Yo jamás, aunque supe muchas cosas de Cristo, de Jesús a lo largo de mi niñez y todo lo demás, esto, por ejemplo, nunca me lo dijeron. Y esta es la propuesta que les traigo hoy. El objeto final de todo es Cristo. O sea, el asunto es que Cristo sea el todo en todos. En todos. Amén. Sea la meta. El asunto es que el chico crezca teniendo claro esto. Y bueno, ahora vamos a ver cómo, ¿cierto? Cómo intentamos de alguna forma tener algunas herramientas para llegar allá. Acompáñeme a un texto que lo hemos trillado aquí muchas veces y vuelve a ser pertinente en este momento. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Listos? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ese Él, ¿a quién se refiere? A Cristo, ¿sí? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las que se ven, las que no se ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, escuche, todo fue creado para Él. Este texto, si usted identifica, devuélveme los primeros versículos, verso 15. Pon ahí en pantalla el verso 15. Si usted nota, ¿cierto? Este verso hace una triple afirmación con relación a Cristo. Verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Verso 16, la parte final. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él
por Él y para Él. Nota las tres afirmaciones, ¿sí? De esa triple afirmación, las dos primeras son relativamente fáciles de asimilar, por lo menos doctrinalmente. Todo fue creado en Él, o sea que Cristo fue Cristo fue la inspiración del Padre. Todo fue creado por medio de Él. Significa que todo fue hecho en Cristo. Cristo fue el agente motivador y el agente creador del Padre. Pero luego dice, y todo fue creado para Él. Y bueno, uno ve, por ejemplo, la naturaleza. Dice, uy, espectacular, cómo toda la naturaleza fue creada para Dios. Pero escucha, pero yo también fui creado por Dios. Entonces, ¿significa que yo qué? Como que no los escuché. ¿Sí? Si tú eres parte de la creación de Dios, todo fue creado para Él. ¿Qué significa? Punto. Por eso te decía, escúchame, esta partecita de la instrucción no nos la dieron. Escoger al bebé y decirle desde que comienza a crecer, tú naciste para Dios, tú existes para Cristo. Porque repito, quizás es fácil entender que sí, Jesús es mi compañero en el camino de la vida, Él me ayuda, Él es mi fortaleza, incluso es mi fuente de consulta cuando tengo algún tipo de decisión y todo lo demás. Pero no, escúchame, eso va más allá. No es que tú puedes ir a Dios cuando lo necesitas, a Cristo cuando lo necesitas. No, es que tú eres de Él. La única razón de tu existencia es Él. Es Él. A ver, eso sería como la típica pregunta que le hacemos a los niños cuando queremos como empatizar con ellos y usted se encuentra con un chico pequeñito y usted le pregunta, ven papi, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Entonces los chicos responden que no, que yo quiero ser policía. Bueno, antes era policía, ahora son youtubers, yo quiero ser youtuber. Sí, o sea, nadie dice yo quiero ser pastor, pero bueno, algún día. Pero la idea sería que tú le siembres esta verdad con tanta claridad a tu hijo, que si a un chico pequeñito le preguntaran, ve papi, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Él pudiera responder, Cristo. ¿Te imaginas? ¿Usted qué quiere ser cuando grande? Cristo. Es que yo voy hacia allá. Yo fui creado para eso, para Él, ¿cierto? Pero, a ver, vamos a suponer el caso hipotético. Un chico tiene, o queremos que un chico ante esta pregunta responda, yo quiero ser Cristo, como Cristo, ¿cierto? ¿Cuál es el principal obstáculo que nos encontramos para que eso ocurra? La mayoría de las conductas que nosotros reflejamos mientras vamos creciendo son aprendidas, ¿o no? Nosotros aprendemos consciente o inconscientemente. ¿Y dónde es el escenario en el que más aprendemos conductas? El hogar. Mire, hoy lastimosamente hay tanta ausencia de hogar que la mayor influencia de los niños en su crecimiento es la calle, la tecnología, infortunadamente. Pero escuche, los niños crecen aprendiendo conducta, reacciones, no heredando, ojo, no heredando, aprendiendo. Porque eso de la herencia genética, eso es un cuento que nos hemos metido nosotros para justificar una cantidad de cosas. Sí, tú puedes tener alguna genética de tus padres, la manera como caminas, qué sé yo, ciertas cosas a nivel físico, pero tus conductas no son herencia, son aprendizaje. Son aprendizaje. ¿Sí? Exacto. Entonces el chico está viendo y mira. Entonces queremos que este chico crezca diciendo, yo quiero ser como Cristo. Pero resulta que todo lo que ve en casa reconoce de todo.
Reconoce, por ejemplo, cómo reaccionar en medio de una pelea, porque lo ha visto todo el tiempo. Reconoce a unos padres que hablan de los vecinos, de Raimundo y todo el mundo, de las autoridades, que menosprecian las autoridades. O cosas buenas también, padres comprometidos 100% con su trabajo, ¿sí? Padres preocupados todo el tiempo por el dinero, ¿sí? Padres que, y escúchame esto, mira, sin que un padre jamás se lo diga a su hijo, el chico crece entendiendo que es importante para mi papá y que no. Así nunca se lo digas. Si él te ve todo el tiempo corriendo y por el trabajo y no sé qué, y todo el tiempo el dinero y esto y lo otro, él dice, el trabajo y el dinero, eso es importante para mis papás. Así tú nunca se lo digas. Nunca lo sentarías tú en tus piernas para decirle, hijo, quiero que sepas que lo más importante en esta vida es trabajar duro y conseguir dinero. Tú nunca le dirías eso a tu hijo. Primero porque ojalá nunca crezcan con esa mentalidad. Pero no necesitas decírselo. Tu forma de vivir lo hace evidente. Entonces ellos crecen reconociendo eso. Ellos aprenden a reconocer cuáles son tus prioridades, cuáles son tus gustos, cuáles son tus inclinaciones. Solo porque están ahí, porque te están viendo. Pero lastimosamente, de Cristo reconocen muy poco. Entonces queremos que ese chico en algún momento diga, yo quiero ser como Cristo. Pero resulta que él no reconoce a Cristo ahí en su hogar. De pronto reconoce que Cristo es el objeto de adoración de la religión de la familia. Aquí en esta familia adoramos a Dios y a Cristo y todo lo demás, pero de ahí no más, ¿cierto? Entonces cuando Pablo aparece aquí hablando de lo importante de esto, nos plantea, y aquí quiero lanzarme a hacerles una propuesta en esta mañana. Yo quiero que identifiquemos en esta declaración de Pablo una especie de ruta de cómo llevamos primero nuestras vidas y luego las nuevas generaciones a entender este proceso que nos lleva finalmente a ser como Él, en Él, por Él y para Él. Recuerde, ¿no? Ahí en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, en el cielo, las que hay en el cielo, en la tierra, todas. Todo fue creado por medio de Él, en Él, por Él. Y el objetivo final es ¿qué? Para Él. O sea, todo es puesto en Él, todo es creado por Él. ¿Para qué? Para que viva, para que funcione para Él. Para Él. Esa es la propuesta. Entonces, repito, quiero que intentemos ver como una especie de camino, de ruta para que finalmente lleguemos allá. ¿Sí? Entonces arranquemos por aquí, en Él, ¿no? En Él fueron creadas todas las cosas. Esta es la primera estación del proceso. Yo tengo que vivir y sembrar en mis nuevas generaciones la convicción de que todo debe ser puesto en Cristo. Todo debe ser puesto en Cristo. Ahora, esto suena así como muy filosófico. ¿Cómo vivimos esto en la realidad? ¿Cómo lo hacemos vida, cierto? Que tenga sentido para nosotros. Si usted observa, por ejemplo, Génesis 1, le voy a poner, voy a invitarle a que identifique este principio en la Escritura. Si usted observa Génesis 1, ¿cómo arranca Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una de las cosas que yo me preguntaba escribiendo esta exposición es, bueno, si finalmente Dios quiere que todos nosotros vivamos para Cristo, que seamos para Cristo, ¿por qué no nos arrancó mostrando a Cristo desde el principio? ¿Por qué tenemos todo un Antiguo Testamento donde no aparece Cristo? Y tenemos que esperar hasta Mateo para verlo, ¿cierto? Y uno dice, venga, pero si todo apunta a Él, venga, métanoslo desde el principio, que podamos verlo, conocerlo y todo lo demás. Pero hay toda una pedagogía divina espectacular en esto que Dios hizo para revelarnos a su Hijo. Todo el proceso que Dios siguió, y quiero que usted lo observe. Entonces, Dios arranca todo desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y escuche,
cuando nosotros pensamos en el principio, por lo general, siempre estamos viendo el principio como un momento. ¿Cuál es el principio? Bueno, digámoslo así para ponerlo en forma gráfica, el momento en el que Dios bajó el banderín y empezó, ¿cierto? La carrera del Cronos, el tiempo empezó ahí, porque Dios existía antes del principio. ¿Usted sabe eso? No los veo como muy convencidos. Ya me estoy preocupando. Dios existía antes del principio, ¿cierto? Pero Él decidió establecer un principio, como decir, bueno, a partir de aquí arranco, ¿sí? Y el principio es como que Dios bajó el banderín y empezó el curso de todas las cosas. Pero escuche esto. Mire Apocalipsis 1:8. Mire Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es de quién están hablando ahí? De Cristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis aparece Cristo diciendo, ¿saben una cosa? Les tengo una nueva. Yo soy el principio. O sea, escúcheme, el principio no es un momento, el principio es una persona. Entonces usted que de pronto está diciendo, ¿y por qué Dios esperó hasta Mateo para presentarnos a Cristo? No. Con Cristo arranca la revelación, porque es en el principio. O sea, Génesis podría decir, en Cristo Dios creó todos los cielos y la tierra, ¿sí? Porque Él es el principio y es el fin, ¿cierto? Y ese proceso que nos lleva a convertirlo a Él en nuestra meta, arranca con Él, porque en Él todo fue creado. ¿Sí? Todo fue creado. Pero le pongo otro ejemplo. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué estoy como deteniéndome tanto aquí? Porque todo proceso que nos lleva o que apunta a que que Cristo se manifieste, siempre arranca poniendo todo en Cristo. En Él, por Él y para Él. Si yo quiero que mi vida y mi familia viva para Él, yo necesito primero poner todo en Él, por Él y para Él. Le doy un ejemplo de otro proceso. En Marcos 3:14, Marcos 3:14, en el pasaje donde habla de la escogencia de Jesús de sus discípulos, dice, y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Nota, el Señor va a escoger 12 discípulos que los va a enseñar, que los va a instruir, que los va a invitar a predicar, a liberar cautivos y todo lo demás. Y finalmente, después de su muerte, serían los que manifestarían al Cristo resucitado. Pero curioso, lo primero que hace cuando los escoge es ¿qué? O la primera cosa para lo que los escoges, ¿para qué? Para que estén con Él. Lo primero que hizo con sus discípulos es ponerlos en Él. En Él. Otro ejemplo. Un texto también bastante conocido, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escuche. Para que usted y yo seamos nueva criatura, ¿qué debe pasar primero? ¿Qué dice el texto? Estar en Cristo, ser puestos en Cristo. Todo fue hecho en Él. En Él. De modo que si alguno está en Cristo, hay personas anhelando ver cosas nuevas sin estar en Él. No. El proceso arranca ahí. Estar en Él, por Él y para Él. ¿Sí? Todo es hecho nuevo. ¿Cuándo? Cuando eres nueva criatura, pero cuando previamente has sido puesto en Él. Es claro. Amén. O sea, el escenario de la creación es Cristo. En el principio, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero, a ver, ¿qué sigue aquí en la segunda estación? Ya tenemos claro que todo debe ser puesto en Él. Ahora, antes de pasar acá, ¿cómo lo hacemos en el hogar? ¿Cómo hacemos para que todo de alguna manera refleje esta verdad?
que todo aquí está puesto en Cristo. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo lo hacía o cómo lo mandó Dios a las familias en Israel? Entonces, por ejemplo, recuerde ese texto de Deuteronomio 6 donde él dice, mire, y enseñarás la ley a tus hijos y no sé qué, y la escribirás ¿dónde? En los postas, en los dinteles de la puerta, en todas partes. O sea, vea, usted le va a enseñar la ley y que se aprendan la ley y que se levanten y abran los ojos y vean la ley por ahí escrita y en todas partes. O sea, ¿usted qué va a hacer? Los va a saturar de la ley. ¿Y por qué la ley? ¿Por qué tanta insistencia en que aprendieran la ley? Sí, pero en el marco de lo que estamos viendo. Sí, pero me están hablando de lo estrictamente. ¿La ley qué? ¿Quién es el cumplimiento de la ley? Cristo. O sea, toda la ley apunta a Cristo. Observe. Recuerda que le dije al principio, nosotros a veces creemos que, venga, el Señor, ¿por qué no nos presentó a Cristo desde el principio? Claro que nos lo presentó. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Él. Entonces la idea de que un chico creciera viendo, aprendiendo, que se levante y ley por todos lados, ¿era para qué? Para que pudiera identificar lo que Dios tenía para él, para él. Entonces, la idea era poder reconocer a Cristo. El asunto es que cada cosa que hay en nuestra casa, nuestros hijos puedan reconocer que están puestas en Él. Nuestras casas a veces son verdaderos trofeos de toda nuestra suficiencia, nuestra capacidad. Mire esto que compramos con el esfuerzo de no sé qué. Aquí están las fotos de cuando fuimos a tal parte y entonces todo lo que hay en nuestra casa como que refleja, grita lo tenaces que somos, lo emprendedores que somos, lo trabajadores que somos. Pero nos hemos tomado el tiempo de decir, vea, esto lo acabamos de comprar, y sentar a nuestros hijos y poder decirles, vamos a darle gracias a Dios porque esto nos lo dio el Señor, ¿cierto? Entonces de ahí en adelante, cada vez que este chico vea eso, va a recordar que eso es sencillamente la manifestación de la gracia y el favor de Dios. Y él va a caminar viendo cada cosa que hay a su alrededor, entendiendo que todo lo que está ahí ha sido primeramente puesto en Cristo. Entonces escucha, ¿qué es lo que estoy haciendo a través de una cosa tan sencilla como esa? Que cuando él tenga un acercamiento con un objeto inanimado que está ahí, porque Dios nos lo dio, pueda reconocer a quién, a Cristo, a través de su generosidad. O que quizás tengamos una foto, por ejemplo, algo como lo que yo les insisto con los certificados estos de presentación de los niños. No, tú fuiste presentado al Señor en la iglesia, en tal día, en tal año, ahí estábamos toda la familia y esto. Entonces ese chico va a reconocer otra vez en un cuadro que está ahí, va a reconocer a qué, a Cristo. Todo ha sido puesto en Él, en Él. Y escuche, mire esto. El desafío primero que tenemos con las nuevas generaciones es que puedan reconocer a Cristo en todo lo que está a su alrededor. Ese es el primer paso. El primer paso. Que usted sature todo de tal forma de, ahora no es que llenamos las paredes de versículos ni nada de esas cosas, porque eso, no, pero que usted entienda que cada referencia que él tenga le permita reconocer a Cristo, le permita verlo ahí. Porque todas las escrituras en últimas dan testimonio de él. Pero, escuche, luego dice, todo fue creado por medio de Él, por medio de Él, ¿cierto? Entonces, escuche esto tan espectacular. Volvamos al proceso del progreso de la revelación. Porque, ¿qué es lo fascinante aquí? Yo quiero que mis nuevas generaciones puedan crecer y finalmente identifiquen que ellos viven para Cristo, ¿sí? Que esa es su razón de ser. ¿Cómo lo hago? Tengo un modelo. ¿Qué hizo Dios a través de la revelación?
Nota, tenemos todo un Antiguo Testamento donde corporalmente, visualmente no aparece Cristo. Pero todo lo que vemos son destellos, sombras, pequeñas manifestaciones de Cristo. ¿Sí? Ya vimos, Cristo está en el principio. Ahí está, en el capítulo 1 de Génesis. Cristo está en la visita a Abraham. Cristo está en el varón con la espada que se le aparece a Josué. Cristo está en el arca, ¿cierto? Que es el instrumento de salvación para toda una generación. O sea, yo puedo hacer un recorrido a lo largo de todo el Antiguo Testamento e identificar a Cristo en las profecías, en una cosa y en otra. Pero llegamos a Mateo y ese Cristo escondido, presentado en sombras, en pequeñas imágenes, de pronto, ¡pum!, aparece. Se hizo como uno de nosotros. Y escuche esto. Escuche lo que dice Juan allí en el capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros. ¿Y qué? ¿Y qué? Dígalo. ¿Y qué? ¿No se sabe el versículo? Vimos su gloria. En todo el Antiguo Testamento vimos sombras, vimos como imágenes, como representaciones, pero llega Mateo, comienza el Nuevo Testamento y se hizo como uno de nosotros y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Escuche, ellos necesitan reconocer a Cristo en todo lo que está a su alrededor. Segundo, ellos necesitan ver a Cristo. Verlo, necesitan verlo. La única manera para que las nuevas generaciones pasen de la fe familiar a una comunión real es que vean a Cristo. Ellos podrán toda la vida respetar la religión de sus padres, pero solo disfrutarán de una comunión personal con Dios cuando puedan ver a Cristo. Otra vez, ellos lo reconocen en todo lo que tú haces en tu hogar, pero llegará el momento en que necesitan verle. Estas eran las credenciales que Pablo esgrimía para defender su apostolado. Dice, sí, Pedro, Juan, ellos estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, pero a mí se me apareció. Yo lo vi. Y mira, nosotros cuando pensamos en enseñar a Cristo a las nuevas generaciones, necesitamos ir más allá de la historieta. Y por favor, cuando uso la expresión historieta, no, por favor, no lo hago en forma peyorativa, no. Lo hago citando una frase que usé hace unas semanas atrás cuando le decía que una de mis grandes preocupaciones es que nuestra enseñanza a las nuevas generaciones no ha pasado de la historia y de la fábula. Entonces, mire esto. El chico crece conociendo todo lo que tú le enseñas de Cristo. El niñito pobrecito que nació en Belén entre burritos y ovejas y vacas allí en un pesebre, que luego crece y enseñó cosas muy bonitas y hizo algunos milagros espectaculares, que luego fue a una cruz y murió cruelmente y luego resucitó y se fue al cielo. Yo le pregunto, ¿eso es mentira? No, eso es cierto. Pero escúcheme, pero es incompleto. Y sobre todo que es irrelevante para muchos de los grandes desafíos que él tiene. Porque esta historia inconscientemente pero poderosamente limita la visión de las nuevas generaciones sobre Cristo. Limita la visión de que ellos tienen sobre Cristo. Porque usted nota, ¿cómo crecen las nuevas generaciones? Ellos dicen, con relación a Cristo yo debo celebrar dos momentos de su vida: cuando nació y cuando murió.
Por eso la referencia de Navidad y Semana Santa, ¿no? Cristo está asociado a Navidad y Semana Santa, ¿sí? Cristo es alguien que tiene algunas cosas bonitas que decirme, pero es que Él no vivió en el mundo en que yo vivo. Entonces sí, tuvo enseñanzas bonitas, pero para ese entonces, ¿no? Cristo, pues sí, Él hace milagros y de pronto cuando yo tenga alguna necesidad puedo acudir a Él y todo lo demás. Y en el mejor de los casos, escúcheme, en el mejor de los casos, Él anhelará algún día encontrarse con Cristo para el lugar donde se fue, después de la resurrección, en el cielo. ¿Se da cuenta que esta enseñanza de la historieta, ¿sí? Es una enseñanza que de alguna manera afecta la comprensión con que él crece acerca de Cristo. Él necesita encontrarse con Cristo, verlo. Mire incluso cómo empieza el texto que acabamos de escoger, el de Colosenses. Mire el versículo 15, obsérvenlo una vez más. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca el texto que leímos en Colosenses 1:15? ¿Cristo es qué? ¿Cristo es qué? La imagen del Dios invisible. O sea, la imagen es clave. Que lo vean. Y escúcheme, por favor. Así como le dije hace un momento, que la mayoría de acciones que nuestros hijos desarrollan en su crecimiento son aprendidas, ellos podrán reconocer a Cristo durante su crecimiento si lo ven en nosotros. Si lo ven en nosotros. Necesitan verlo. Verlo. Y todo esto que te he dicho lo quiero resumir en 3 palabras para darte la hoja de ruta que te planteé al principio. Escucha. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Queremos que las nuevas generaciones no solo crezcan conociendo la historia de Cristo, sino que crezcan entendiendo que sus vidas no tienen sentido si no se viven para Él. Qué rico que nuestros hijos puedan ser grandes empresarios, tremendos profesionales, deportistas afamados y una cantidad de cosas más, que logren todo ese tipo de cosas. Pero aunque logren todo eso, si eso que logran no está conectado con la manifestación de Cristo, su paso por la vida no habrá tenido sentido. Y pueden construir grandes empresas, hacer actos revolucionarios, batir marcas que nadie más había hecho. Pero si no logran que su vida se viva para Él, para que ahí donde están, en medio del ejercicio de su profesión, todo, vivan para manifestarlo a Él, habrán perdido todo su peregrinar a lo largo de la tierra. Porque todo lo creado fue hecho para Él, para Él. Entonces mira, en Él, por Él y para Él. Instrucción, revelación, manifestación. Tú necesitas instruir a tu hijo en Cristo, que todo lo que haya a su alrededor le permita reconocerlo. Por eso Dios le decía a través de Moisés al pueblo: escríbanlo en las puertas, en todas partes, que se estrellen reconociendo a Cristo en todo lo que hagan. Pero hay un momento en el que Cristo debe ser revelado a ellos. O sea, necesitan ¿qué? Verlo, encontrarse con Cristo. Y ojo, usted ya sabe esto, pero se lo voy a recordar de todos modos. Yo soy muy recordón.
Algunas veces me dice, pastor, no resuma tanto, hágale. Pero escuche, Cristo necesita ser revelado en ellos, no solo a ellos. Cuando tú les hablas de Cristo, le presentas a Cristo, les instruyes a Cristo, es una parte que te toca. Pero ellos están recibiendo revelación de Cristo. O sea, hay una revelación que está llegando a ellos, pero ellos necesitan una revelación que se dé en ellos. Pablo dice, le plació a Dios revelar a Cristo en mí. En mí. No solamente que Cristo sea revelado a ellos, necesitamos que Cristo sea revelado en ellos. En ellos. Y mira, ellos podrán reconocer a Cristo en los momentos complicados, de necesidad, de frustración, de dolor. Y siempre tendrán esa revelación de Cristo a ellos. Pero cuando Cristo es revelado en ellos, Cristo se convierte en su vida y en su vivir. Instrúyelos, pero propicia todo para que ellos puedan tener ese encuentro revelador con el Cristo de la Escritura, para que puedan entender la razón por la cual viven, la razón por la cual están aquí. ¿Fácil? Para nada, para nada. Y vuelvo y digo, no se trata de señalar a nadie ni nada de eso, pero lastimosamente este tipo de énfasis nunca nos lo dijeron. Es más, crecimos muchos de nosotros sintiéndonos hasta medio orgullosos de saber tanto de Cristo, tanto de Jesús en la Escritura y tantos versículos y tantas cosas. Casi que nos sabemos todas las historias de Jesús y todo esto. Pero nunca entendimos que la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual vivimos, es Él. Y usted dirá, pastor, pero eso resulta como muy demasiado exagerado, como enfático y todo lo demás. Quizás, pero quiero decirle algo. Allá afuera hay toda una estrategia de el sistema demoníaco que no se va por las ramas. Esta semana oíamos con mi esposa mientras veníamos a la oficina una serie, incluso dirigida más a niños, de la historia de una niña que es hija de no sé quién y el padre es Satanás y entonces finalmente es el anticristo y no sé qué. Y esto es una serie ya montada muy con un impacto impresionante en la audiencia en su lanzamiento. Y otra vez, esto no se va por las ramas. Y ¿sabes qué nos llamó la atención? Que en los comentarios que habían ahí de las personas reaccionando a la publicación decían, menos mal que ya se está normalizando el paganismo. Yo como que no sabía cómo interpretar la expresión, ¿cierto? Pero de eso se trata. Es que todo ese mundo de tinieblas está paseándose en la dimensión de la normalidad. Y nosotros seguimos pensando que con historietas vamos a tratar de que nuestros chicos alcancen entendimiento de lo que Dios tiene para ellos. Necesitamos ser intencionales. Necesitamos ser intencionales. Ellos deben entender que vinieron a la existencia para Él. Para Él.
y que sus vidas solo tendrán sentido si se vive para Él. Pero escúchame, nunca lo van a entender si no lo entendemos primero nosotros. Nunca, nunca. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero que por un instante te concentres en adorar al Señor. Otra vez, este es un desafío muy complicado. Yo te decía, fácil para nada, para nada. Pero es mucho más fácil si empezamos más temprano. Quizás Sara Celeste y Nasli Samantha tendrán la posibilidad de empezar desde ya. Lo que a muchos de nosotros nos ha tomado después de décadas entender cosas como estas. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el regalo precioso de la manifestación de la vida de tu Hijo. Gracias porque fuimos puestos en Él. Nos has llevado a manifestar la gracia a través de Él, la misericordia, el perdón. Y ahora estamos frente al desafío de vivir para Él, Señor. Quizás muchos de nuestros hijos puedan decir de nosotros: es que mi papá vive para su trabajo. Mi papá vive para su responsabilidad. Y eso quizás nos llena de orgullo a nosotros, pero a ti no, Señor. Qué rico que nuestras nuevas generaciones puedan reconocer en nosotros que para mi papá nada es más importante que el Señor. Nada es más valioso que honrar a Dios. Nada es más delicado que defraudar la confianza del Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Y danos la gracia y el favor de apreciar con toda claridad tu intervención gloriosa en nuestras vidas y en las nuevas generaciones, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.